Todo comenzó con un escalofrío inexplicable que recorrió mi espalda. Jamás imaginé que la mujer con la que compartí mi vida, la que prometió amarme hasta el final de los tiempos, me traicionaría de la manera más vil. Pero esa noche, al escuchar susurros en la oscuridad y ver su sombra danzando alrededor de velas negras, comprendí que mi esposa había sellado un pacto infernal, y yo era el precio. Me casé con Lucía hace 6 años. Ella era todo lo que un hombre podría desear, bella, inteligente y con una dulzura que me desarmaba. Nuestra vida juntos era casi perfecta, al menos en apariencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, comencé a notar pequeños cambios en ella. Su mirada se volvía cada vez más distante, sus sonrisas, más raras. Se encerraba durante horas en su habitación y cuando intentaba hablarle de ello, esquivaba mis preguntas con excusas vacías. La situación empeoró cuando empezó a recibir visitas de una mujer extraña, siempre vestida de negro, con un aire siniestro que me ponía los pelos de punta. Cada vez que esa mujer cruzaba el umbral de nuestra casa, sentía una opresión en el pecho y un frío que se apoderaba de la habitación. Una noche, mientras Lucía dormía, decidí buscar respuestas. Revisé su habitación y encontré un libro antiguo, cubierto de símbolos que nunca había visto. Su título, El Gran Grimorio, me heló la sangre. Pero lo que realmente me aterrorizó fue encontrar una página marcada, Ritual de venta del alma ajena. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Lucía estaba allí, con una sonrisa que nunca antes había visto en su rostro. ¿Qué estás haciendo, amor?, dijo con una voz que ya no parecía la suya. En ese momento, comprendí que el pacto estaba hecho y que mi alma, mi vida, ya no me pertenecía. Lucía me miraba fijamente, con esos ojos que alguna vez fueron cálidos y ahora solo mostraban una frialdad desconocida. No supe qué decir, mis manos temblaban mientras sostenía el viejo libro. Intenté confrontarla, pero las palabras se atragantaron en mi garganta. Ella se acercó lentamente, sin apartar su mirada de la mía, y tomó el libro de mis manos con una delicadeza perturbadora. Ya es tarde, susurró, como si tratara de consolarme. Todo está en marcha, y no hay vuelta atrás. Quise correr, escapar de la casa, pero mis piernas se sentían como si estuvieran ancladas al suelo. Lucía abrió el libro justo en la página del ritual y comenzó a leer en voz baja, recitando palabras en un idioma que no entendía, pero que resonaban en mi mente como ecos de una condena inminente. Mientras susurraba aquellas palabras, la habitación pareció oscurecerse, las sombras en las paredes cobraron vida y comenzaron a moverse de manera antinatural. Un viento gélido, imposible de explicar, empezó a soplar desde todas direcciones. Las velas, que yo no había encendido, parpadearon con llamas negras, y el aire se llenó de un olor a azufre y putrefacción. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me desgarrara desde adentro. Caí de rodillas, tratando de resistir lo inevitable, pero era inútil. Lucía, sin dejar de recitar, se acercó a mí, sus ojos brillando con una intensidad demoníaca. Todo esto es por nosotros, por nuestro futuro, dijo, como si aquello tuviera algún sentido. Pero yo sabía la verdad, ella me había vendido, entregado mi alma a cambio de algo que aún no podía comprender. El suelo bajo mis pies comenzó a agrietarse, y un calor abrasador surgió de las profundidades. Sentí que me tragaba, que era arrastrado hacia un abismo del que no había escapatoria. Con mis últimas fuerzas, intenté aferrarme a lo que quedaba de la realidad, pero todo se desmoronaba, todo se volvía oscuridad. Mientras el suelo seguía resquebrajándose bajo mis pies, sentí como la realidad se distorsionaba a mi alrededor. Las paredes de nuestra casa se disolvieron, dando paso a un vacío interminable, una oscuridad que parecía absorber toda la luz, todo el calor. El aire se volvió denso y casi irrespirable, lleno de un hedor que quemaba mis pulmones. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Lucía seguía de pie, imperturbable, observando mi agonía con una expresión que mezclaba tristeza y resolución. «Es necesario, amor», murmuró. «Todo será mejor cuando termine».
pero en sus palabras no había consuelo, solo la fría certeza de que mi destino ya estaba sellado. De repente, el suelo bajo mis pies se desplomó por completo, y sentí que caía. La caída parecía interminable, y el mundo a mi alrededor se convirtió en un torbellino de sombras y susurros, voces que me llamaban desde las profundidades. Cada segundo se sentía como una eternidad, y el miedo se apoderó de mí como nunca antes. Intenté aferrarme a algo, cualquier cosa, pero mis manos solo encontraron el vacío. Finalmente, la caída se detuvo de golpe, y me encontré en un lugar que solo podía describirse como un paisaje infernal. A mi alrededor, la tierra era negra y quemada, como si hubiera sido consumida por un fuego eterno. El cielo era un manto rojo oscuro, surcado por nubes negras que se movían como criaturas vivientes. Ríos de lava fluían por doquier, y el aire estaba lleno de cenizas y gritos lejanos, gritos que resonaban en mi mente como un eco de desesperación. Intenté orientarme, pero todo en ese lugar parecía moverse, cambiar de forma y de posición. No había punto de referencia, solo un caos interminable. Fue entonces cuando lo vi, una figura en la distancia, caminando lentamente hacia mí. Al principio pensé que era Lucía, pero a medida que se acercaba, me di cuenta de que era algo mucho más antiguo y maligno. La figura tenía una forma humana, pero sus rasgos eran vagos, como si estuvieran hechos de sombras y humo. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad absoluta, y de su boca salía un susurro constante, un murmullo que parecía provenir de los rincones más profundos del infierno. No necesitaba palabras para entender lo que era. Sabía que estaba ante la encarnación del mal, el mismo ser al que mi esposa había vendido mi alma. Tu llegada era esperada, dijo la figura, su voz resonando en mi mente más que en mis oídos. Ahora, el verdadero pacto se sellará. Antes de que pudiera reaccionar, extendió una mano hacia mí y sentí un dolor indescriptible, como si mi ser estuviera siendo arrancado de mi cuerpo. El dolor era más allá de lo soportable, una agonía que no solo desgarraba mi carne, sino también mi alma. Sentía como si algo me succionara desde adentro, arrancando cada fragmento de lo que alguna vez fui. La figura oscura, ese ser que parecía hecho de sombras líquidas, mantenía su mano extendida hacia mí, y en sus ojos vacíos pude ver el reflejo de mi sufrimiento. Intenté resistir, luchar contra esa fuerza que me despojaba de mi esencia, pero era inútil. Cada segundo que pasaba, sentía como mi voluntad se desvanecía, como si estuviera perdiendo partes de mí mismo en un abismo sin fondo. La desesperación se apoderó de mí cuando comprendí que, poco a poco, estaba siendo absorbido por esa oscuridad. Tu sacrificio será la llave para abrir las puertas, murmuró la figura, su voz resonando en el aire como un susurro de muerte. Aunque no entendía del todo lo que quería decir, sabía que significaba algo terrible, algo que trascendía mi destino personal. De repente, sentí un tirón en mi pecho, como si algo se desgarrara dentro de mí. Grité, un sonido que resonó en el vacío infernal, pero no había nadie que pudiera escucharme. El ser oscuro retiró su mano, y pude ver que sostenía algo, una pequeña esfera brillante, luminosa en contraste con la negrura circundante. Entendí con horror que era mi alma, o lo que quedaba de ella. El pacto ha sido sellado, dijo la figura con una satisfacción palpable en su voz. Con un gesto lento y deliberado, la esfera comenzó a oscurecerse, absorbida por su mano hasta desaparecer por completo. El vacío dentro de mí creció, llenándome de una sensación de pérdida absoluta. Ya no era dueño de mí mismo, ni de mi destino. Era solo un peón en un juego mucho más grande y siniestro. El ser oscuro se volvió, como si ya no tuviera más que hacer conmigo, y comenzó a alejarse. Pero antes de que se desvaneciera en la distancia, una voz familiar rompió el silencio. «Espera». Grité con lo poco que quedaba de mi ser, pero no fui yo quien habló. Desde las sombras emergió Lucía, su rostro pálido y marcado por la culpa. «No era así como debía terminar», dijo, su voz temblando. «Prometiste que todo sería diferente, que él no sufriría». Pero la figura oscura no se detuvo. Sin embargo,
algo en su paso se hizo más lento, como si estuviera considerando sus palabras. Lucía se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo siento», murmuró. «No sabía que llegaría a esto. Solo quería salvarnos». Pero ya no sentía el mismo amor ni la misma conexión con ella. Solo un vacío y un dolor que se profundizaba con cada segundo. Aunque una pequeña parte de mí quería creer en sus palabras, el resto de mí sabía que era demasiado tarde. Lucía se arrodilló junto a mí, sus manos temblorosas intentaron tocarme, pero retrocedí instintivamente. La distancia entre nosotros no era física, era un abismo que ella misma había creado con su traición. Aún así, la desesperación en sus ojos era inconfundible. «Debemos detenerlo», dijo con una voz quebrada. «Aún hay tiempo para revertirlo, para salvarte». Quise creerle, quise aferrarme a la esperanza que ofrecía, pero la realidad era demasiado brutal. Mi alma ya no me pertenecía, y el vacío dentro de mí era una prueba palpable de ello. Aún así, algo en su voz me hizo dudar, una chispa de humanidad que me instó a escucharla, aunque fuera por última vez. «Él me prometió que no te haría daño», continuó Lucía, con la voz quebrada por el remordimiento. «Solo quería poder, riqueza, todo lo que siempre habíamos soñado. Pero no sabía que el precio sería tú». Mientras hablaba, sus lágrimas caían sobre la tierra ennegrecida, evaporándose al instante en ese paisaje infernal. El ser oscuro se detuvo en seco, como si las palabras de Lucía lo hubieran alcanzado de alguna manera. Se volvió hacia nosotros lentamente, sus ojos vacíos fijos en ella. «El pacto no puede romperse», dijo con una voz que resonaba en lo más profundo de mi ser. «Pero hay otros acuerdos que se pueden hacer». Lucía se quedó en silencio, mirándome como si estuviera considerando su próxima movida. «¿Qué quieres a cambio de su libertad?», preguntó finalmente, su voz llena de una mezcla de miedo y determinación. La figura oscura se acercó lentamente, cada paso parecía resonar en el aire como el eco de una sentencia. «Otra alma», respondió con una calma perturbadora. «Una que sea más pura, más valiosa, la tuya». Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar esas palabras. Lucía me miró, sus ojos llenos de desesperación y amor. Sabía lo que iba a hacer antes de que lo dijera. «Si eso es lo que se necesita, entonces que así sea», dijo con una voz casi inaudible, pero firme. Intenté detenerla, gritarle que no lo hiciera, que no se sacrificara por mí, pero la voz no me salía. El ser oscuro extendió la mano hacia Lucía, del mismo modo en que lo había hecho conmigo, y ella no retrocedió. Cerró los ojos, aceptando su destino. De repente, sentí una oleada de emociones contradictorias, amor, odio, gratitud y una profunda tristeza. Lucía comenzó a temblar, y una aura luminosa emergió de su cuerpo, la misma luz que había visto en mi propia alma antes de que se apagara. Su rostro mostraba un dolor indescriptible, pero también una paz extraña, como si hubiera aceptado su destino. La figura oscura absorbió esa luz con una calma aterradora, y con cada segundo que pasaba, Lucía se desvanecía, como si su ser estuviera siendo despojado de toda su humanidad. Antes de que la luz desapareciera por completo, Lucía me miró una última vez, sus labios formando palabras que no pude escuchar, pero que sabía que eran un adiós. Entonces, con un último destello, la luz se extinguió y Lucía cayó al suelo, vacía, sin vida, pero con una expresión de alivio en su rostro. El ser oscuro se levantó, satisfecho, y antes de desaparecer en la negrura, dejó caer un objeto brillante en mi mano. Era una pequeña piedra, brillante y cálida, que pulsaba débilmente con la luz que alguna vez fue Lucía. «Tu libertad ha sido comprada», dijo la figura, su voz resonando en mi mente mientras se desvanecía en las sombras. Pero esa libertad, ahora lo sabía, venía con un peso imposible de cargar. Me encontraba solo en aquel paisaje infernal, el dolor de la pérdida de Lucía aún fresco en mi corazón. La piedra brillante en mi mano pulsaba con una luz tenue, una última conexión con el sacrificio que ella había hecho por mí.
Cada vez que miraba la piedra, recordaba el rostro de Lucía, su amor, su desesperación y su trágica aceptación de su destino. La figura oscura había desaparecido y el silencio se había adueñado del lugar. Pero ese silencio no era paz, era un vacío pesado, cargado de una amenaza latente. El paisaje infernal parecía moverse, como si el propio suelo estuviera vivo, susurrando a través de las grietas que se formaban en la tierra. Sentí que me observaban, que algo más estaba acechando en las sombras. Decidí explorar ese lugar, buscando cualquier señal de salida, de redención. Caminé sin rumbo fijo, mis pasos resonando en el suelo ardiente. Cada vez que creía encontrar un camino, se desvanecía o se transformaba en una trampa, llevándome a un laberinto de fuego y cenizas. El aire era cada vez más sofocante, y el calor era casi insoportable. En medio de mi desesperación, encontré un antiguo altar en medio del caos. Estaba cubierto de símbolos arcanos y rodeado de velas apagadas. Al acercarme, sentí una presencia, algo que se movía en la penumbra, observándome desde las sombras. Los susurros eran cada vez más intensos, una cacofonía de voces que hablaban en un idioma desconocido, llenando el aire con una sensación de terror palpable. Sobre el altar había un libro abierto, similar al que había encontrado en casa de Lucía, pero este parecía aún más antiguo, con páginas desgastadas y cubiertas de polvo. A medida que me acercaba, sentí una atracción inexplicable hacia el libro, como si hubiera algo que debía saber, algo que me pudiera ayudar a comprender lo que estaba ocurriendo. Abrí el libro con manos temblorosas, y las páginas se desplegaron ante mí, mostrando rituales y hechizos que parecían destinados a invocar y controlar fuerzas oscuras. En el centro del libro, encontré una sección titulada Redención a través del sacrificio. La lectura de las palabras me heló la sangre. Describía una forma de escapar de este lugar, pero a un costo inimaginable. La única manera de revertir el pacto era ofrecer algo más valioso que el alma de Lucía, algo que no podía comprender en ese momento. Mientras leía, una sombra emergió de entre las llamas de lava, una figura más definida, con una presencia que me helaba el corazón. Era el mismo ser oscuro que había hecho el trato con Lucía, pero ahora parecía aún más imponente, como si su poder hubiera crecido. Se acercó lentamente, sus ojos vacíos fijos en mí. «Has visto lo que debías ver», dijo con una voz que resonaba en las entrañas del infierno. «Ahora debes elegir. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para salvarte? O mejor dicho, ¿qué estás dispuesto a perder para asegurar tu supervivencia?» El miedo y la desesperación me envolvieron. La piedra brillante en mi mano pulsaba cada vez con más intensidad, como si sintiera el peso de la decisión que tenía que tomar. No había respuestas fáciles, solo una elección desesperada en un mundo donde las reglas y la moralidad se habían desmoronado. La amenaza del ser oscuro era palpable, y la decisión que tomara determinaría no solo mi destino, sino también el equilibrio entre el infierno y la esperanza. La presencia del ser oscuro se volvía cada vez más opresiva, como si su mera existencia estuviera destruyendo el último vestigio de esperanza que quedaba en este lugar infernal. El libro en el altar, con sus palabras de desesperanza y sacrificio, parecía latir al ritmo del pulso de la piedra brillante en mi mano. Sentía que mi tiempo se estaba agotando, que cada segundo que pasaba aumentaba el peso de la decisión que debía tomar. El ser oscuro se acercó, su figura difusa y envuelta en sombras. Su presencia era imponente, una fuerza abrumadora que parecía absorber toda la luz a su alrededor. «El tiempo no espera», dijo con una voz que era a la vez un susurro y un grito. «Debes tomar una decisión, y debes ser pronto». Intenté comprender lo que estaba sucediendo, pero mi mente estaba nublada por el miedo y la confusión. La piedra en mi mano seguía brillando, y cada pulso parecía marcar el ritmo de una cuenta regresiva inminente. Busqué alguna señal en el libro, alguna pista que me indicara qué era lo que necesitaba sacrificar, pero las palabras se desdibujaban ante mis ojos, como si el propio libro estuviera cambiando y adaptándose a la situación. Mientras buscaba frenéticamente en las páginas, un recuerdo volvió a mi mente, las últimas palabras de Lucía antes de su sacrificio.
prometiste que todo sería diferente. Las palabras resonaban en mi mente como un mantra desesperado. ¿Qué había prometido? ¿Qué podía hacer para salvarme a mí mismo y, al mismo tiempo, honrar el sacrificio de Lucía? El ser oscuro, observándome con su vacío eterno, comenzó a formar una sonrisa macabra en su rostro. Tus intentos son en vano, dijo. El pacto está hecho. Pero si deseas una manera de escapar, debes ofrecer algo más. ¿Qué es lo que realmente valoras? ¿Qué estás dispuesto a perder para ganar tu libertad? Me sentí atrapado entre el deseo de escapar y el deber hacia el sacrificio que Lucía había hecho por mí. Miré alrededor, buscando algo que pudiera ofrecer. Mis pensamientos giraban en torno a mi vida, a mis recuerdos, a todo lo que había dejado atrás. Pero nada parecía ser suficiente para satisfacer al ser oscuro. Una nueva idea se formó en mi mente, una posibilidad aterradora. Quizás la única forma de romper el ciclo era enfrentar al propio ser oscuro, desafiar su poder y arriesgarme a perder todo lo que había conocido. Pero esa decisión también significaba confrontar mi mayor miedo, enfrentarlo cara a cara y descubrir si había alguna forma de vencerlo o si, al final, sería consumido por completo. El ser oscuro, ahora más cercano, extendió una mano hacia mí, como si esperara mi respuesta. La sensación de opresión en el aire era casi palpable, y el calor del lugar se volvió insoportable. Cada respiración era un esfuerzo, cada pensamiento era una batalla. La elección estaba en mis manos, y cada movimiento que hiciera podría ser el último. La piedra en mi mano pulsaba con más fuerza, como si también estuviera esperando el desenlace de esta angustiosa elección. La atmósfera se cargaba de tensión, y me di cuenta de que la verdadera prueba no era solo lo que estaba dispuesto a perder, sino también la fuerza de mi voluntad para enfrentar el mal que había invocado Lucía. Con cada latido de la piedra, sentía que mi destino estaba más entrelazado con el abismo y que el enfrentamiento final se acercaba. El ambiente estaba cargado con una tensión casi insoportable y el aire a mi alrededor parecía vibrar con la expectativa de lo que estaba por venir. La figura del ser oscuro se erguía frente a mí, su mano extendida, como una invitación a aceptar mi destino o quizás a desafiarlo. La piedra en mi mano latía con una energía febril, conectándome con el sacrificio de Lucía y recordándome el precio que ya había sido pagado. Mi mente era un torbellino de pensamientos confusos, pero una cosa era clara, había llegado el momento de decidir. Pero esta decisión no era simple, estaba envuelta en sombras, en misterios que aún no comprendía del todo. Sabía que cualquier elección que hiciera traería consecuencias devastadoras y que lo que estaba en juego era mucho más grande que mi propia vida. La voz del ser oscuro rompió el silencio, cortante y fría. Tu vacilación no te servirá de nada, dijo, sus palabras goteando de desprecio. Cada segundo que pasa, tu alma se hunde más en las profundidades de este abismo. La redención es una ilusión, pero aún puedes salvar lo que queda de ti si haces la elección correcta. Miré a mi alrededor, a las sombras que se alargaban y se retorcían en las paredes de este infierno, como si estuvieran vivas y ansiosas por devorarme. No había señales de una salida, ningún camino claro hacia la salvación. Pero en el fondo de mi ser, sentí un pequeño destello de rebelión, un impulso de luchar contra la opresión que me rodeaba. Mis pensamientos volvieron a Lucía. Ella había sacrificado su alma para que yo pudiera tener una oportunidad de escapar, pero ¿y si su sacrificio no había sido en vano? ¿Y si había una manera de usar ese poder, esa luz que aún residía en la piedra, para enfrentarlo? No como una víctima, sino como alguien dispuesto a pelear por su vida y por la memoria de la mujer que amaba. El ser oscuro pareció leer mis pensamientos, y su sonrisa maliciosa se ensanchó. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí?, preguntó, con un tono burlón que me hizo estremecer. He consumido almas mucho más poderosas que la tuya. No tienes ninguna posibilidad. Pero su provocación solo fortaleció mi determinación. Cerré mi puño alrededor de la piedra, sintiendo su calor y la energía que emanaba de ella. Sabía que no podía confiar en mi fuerza física, ni en ningún tipo de magia que comprendiera.
Pero tal vez, solo tal vez, el amor y el sacrificio de Lucía contenían un poder que ni siquiera el ser oscuro podía prever. Dame la libertad, dije, mi voz resonando con más fuerza de la que sentía, o me llevaré algo de ti que nunca recuperarás. El ser oscuro se detuvo por un momento, su rostro torcido por la confusión y la furia. ¿Qué te hace pensar que puedes negociar conmigo?, rugió, dando un paso hacia adelante, haciendo que el suelo bajo mis pies temblara. Apreté la piedra con más fuerza, sintiendo como la energía de Lucía comenzaba a fluir a través de mí. Sabía que no podía retroceder ahora. El próximo movimiento sería decisivo, un acto final en esta batalla de voluntades. No era solo una lucha por mi libertad, sino por algo mucho más grande, la redención de un alma que había sido traicionada, y la confrontación con una oscuridad que había permanecido invicta por demasiado tiempo. El destino de ambos, del ser oscuro y el mío, se entrelazaba en este momento decisivo. Y mientras las sombras se cerraban a mi alrededor, sabía que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El aire en el abismo se volvió denso, cargado con una energía tan oscura que parecía que la misma realidad estaba a punto de desmoronarse. El ser oscuro, ahora totalmente enfurecido, se abalanzó hacia mí con una velocidad y una fuerza que desafiaban la comprensión. Sus ojos eran pozos sin fondo, llenos de odio y desesperación, y en ese instante comprendí que no se trataba solo de mi alma, sino de algo mucho más profundo, una lucha por el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Apreté la piedra con todas mis fuerzas, canalizando todo lo que quedaba de mi voluntad y del sacrificio de Lucía en un solo y desesperado acto. La piedra, que hasta ahora había brillado con un resplandor tenue, estalló en una luz cegadora, una explosión de energía pura que parecía quemar la oscuridad misma. Sentí como la esencia de Lucía me envolvía, guiando mi mano y dándome una fuerza que nunca pensé que poseía. El ser oscuro se detuvo en seco, su figura titubeando en la luz que ahora emanaba de la piedra. Por primera vez, vi un destello de duda en sus ojos, como si no pudiera comprender lo que estaba sucediendo. «No puedes derrotarme», rugió, su voz temblando de rabia y miedo. Pero en ese momento, comprendí la verdad, no se trataba de derrotar a la oscuridad con más oscuridad, sino de absorberla, de purificarla a través del sacrificio y el amor. Lucía no había sacrificado su alma para que yo escapara, sino para que ambos pudiéramos traer equilibrio a este lugar infernal, para romper el ciclo eterno de odio y desesperación. La luz de la piedra continuó creciendo, bañando todo a su alrededor en un brillo cálido y reconfortante. Sentí como la presencia de Lucía se hacía más fuerte, como su espíritu se entrelazaba con el mío, transformando mi miedo en valentía y mi dolor en fuerza. Su voz, suave y llena de amor, resonó en mi mente: juntos, podemos romper el pacto. Juntos, podemos poner fin a esto. El ser oscuro lanzó un último grito de desafío, pero su voz se desvaneció en el viento mientras la luz lo consumía. Su figura, antes imponente, comenzó a disolverse, reduciéndose a una sombra de lo que alguna vez fue. Y con un último estallido de luz, el abismo que nos rodeaba también comenzó a desvanecerse, como si fuera una mera ilusión, un eco lejano de una pesadilla que finalmente había llegado a su fin. Cuando la luz finalmente se disipó, me encontré de pie en un lugar muy diferente. El calor sofocante y la oscuridad opresiva habían sido reemplazados por un cielo despejado y una brisa fresca que acariciaba mi piel. Estaba de vuelta en el mundo real, de pie en el mismo lugar donde todo había comenzado, pero con una sensación de paz que nunca antes había experimentado. La piedra, ahora sin brillo, yacía en mi mano, su propósito cumplido. Sabía que Lucía estaba en paz, que su sacrificio no había sido en vano. Y aunque la tristeza por su pérdida seguía en mi corazón, también sentía una profunda gratitud y amor por la oportunidad que me había dado, no solo de sobrevivir, sino de enfrentar la oscuridad y encontrar la luz dentro de mí. El pacto con el diablo estaba roto. Había pagado el precio más alto, pero también había ganado algo mucho más valioso: la redención. Miré hacia el horizonte, sabiendo que el futuro aún tenía desafíos,
pero también consciente de que ahora tenía la fuerza para enfrentarlos. Y con ese pensamiento, empecé a caminar, dejando atrás el pasado, pero llevando conmigo la memoria de Lucía y la luz que habíamos creado juntos.